Organización Editorial Mexicana presenta Con Sentido Taurino. Porque la fiesta brava es polémica, pasión y opinión. Con Sentido Taurino, con Carlos Flores y su selecto equipo de comentaristas. Con Sentido Taurino. Cuenta la historia taurina que un dios gitano en una noche moruna alzó la mano y provocando una lluvia de luz de luna forjó la regia figura de Valente Arellano, y desde entonces la magia que su alma encierra a su muleta de grana firme se aferra. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a su programa de la Organización Editorial Mexicana con Sentido Taurino. Carlos Flores, su amigo y servidor, les saluda con gusto. Gracias por sintonizarnos. 31 años ya de la muerte de un gran matador de toros, un extraordinario novillero en su momento como Valente Arellano. Lo vamos a recordar más adelante. Se van a cumplir justamente estos 31 años de aquel trágico accidente en una motocicleta el próximo día 4 de este mes de agosto. Hay un triunfador que ha cortado 2 orejas en la Plaza México, el novillero Nicolás Gutiérrez, y vamos a platicar con él en unos instantes más. Tenemos 2 invitados de lujo que nos estarán acompañando, que fueron parte de esa gran generación novilleril de Valente Arellano, Manolo Mejía y Ernesto Belmont. En unos instantes más vamos a saludar a estos 2 grandes matadores de toros en nuestra mesa de trabajo y hablar de toros, que es lo más importante. Eduardo Castillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, con el gusto de saludarte a ti y a la afición, y bueno, listos para disfrutar y platicar de toros de forma muy especial con estos grandes invitados que nos hacen el honor de acompañarnos esta noche, porque hablar de toros siempre tiene un sentido distinto cuando se habla con profesionales y con gente que quiere y ama al toro como ellos. 55-18-77-60, 55-18-77-60. Tenemos un total de 10 cortesías dobles para la novillada de la próxima semana. Será ya el festejo número 6. Llegamos a la mitad de la temporada menor, la temporada de novilladas en la Plaza México. Son 10 pases dobles, 55-18-77-60. Nuestras cuentas en Twitter, la del programa, @consentidotauri, Eduardo. @matajacas2 y @rtauri. La mía, Carlos Flores MTZ. Saludo en la parte técnica. Buenas noches al ingeniero David Hernández en la producción. Gracias. Buenas noches a Margarita Mendoza. Asistencia de producción e información, Pedro Alonso y Ángel Orduña. Repito, con mucho gusto, nuestra línea telefónica 55-18-77-60. Y rápidamente saludamos en la línea telefónica al novillero triunfador de esta tarde en la Plaza México, en la novillada número 5 de la temporada, al diestro hidrocálido Nicolás Gutiérrez, que ha cortado 1 oreja en cada uno de sus ejemplares. El encierro de Marco Garfias, muy bueno, se le dio esta tarde en la Monumental. Nicolás, buenas noches, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos a todo el auditorio que está ahí con ustedes. Darte la enhorabuena, Nicolás, has cortado 2 orejas. Hace mucho un novillero en la Plaza México no tenía un triunfo de 2 apéndices. Más allá de las orejas, creo que ha quedado constancia de la clase que posees, la determinación y el oficio que tienes, Nicolás. Así es, mi padre, yo tuve una novedad que me permitió mostrar mis cualidades y las ganas que tengo de ser torero. Me permitieron expresar lo que me gusta del toreo, y agradecer a toda la afición de México y a los ganaderos y a la gente que siempre ha creído en mí. Nicolás, la más cordial enhorabuena. Cortar 2 orejas en el debut en México tiene un significado muy especial, y obviamente, ojalá Dios quiera lluevan los contratos. Ojalá te escuche mi padre Dios para seguir toreando y no parar, ¿no? Que es lo que busco todos los días, y para eso me levanto a entrenar y a correr, para que lleguen los contratos y me agarren muy preparado. Nicolás, el balance de voz propia, ¿cómo sentiste
tus 2 faenas, las condiciones de tus 2 ejemplares. Me quedo con la primera faena, ¿no? Porque fue una faena de mucha garra, más que nada. Que pude disfrutar, y el toro tenía mucha bravura, mucha fiereza la muleta, y lástima del aire, porque si no pienso que hubiera sido un poco mejor la faena, pero de todas maneras la disfruté mucho esa faena. Y la segunda también fue muy buena, hubo momentos muy buenos, pero me quedo con la primera faena. Pues la más cordial enhorabuena, Nicolás, que ojalá estos 2 ejemplares que has lidiado el día de hoy te vayan enseñando y te vayan mostrando el camino tan largo para llegar a ser torero, porque siempre hay que tener claro que cada uno de los animales te va enseñando siempre, ¿no? Claro, cada novillo, cada vaca, cada toro que te pones delante de él te enseña y aprendes mucho. Y como tú dijiste, me queda mucho camino por recorrer, y mañana mismo ya estoy entrenando en Aguascalientes para no aflojarle. Lo que viene por delante, Nicolás. Esperemos repetir en México, y tengo por torear ahora el 16 de agosto en Torreón y el 26 de agosto en Zacatecas, en lo de Descubriendo un Torero. Que por cierto se dan los detalles el día de mañana aquí en la capital del segundo certamen Descubriendo un Torero. Pues la enhorabuena, a disfrutar del triunfo, a seguirse mentalizando y a continuar con pasos firmes y con los pies en la tierra. Esto es lo más importante, Nicolás. Un abrazo. Muchas gracias, no hay de otra. Les mando un abrazo y gracias por todo. Ahí están las palabras de Nicolás Gutiérrez, que hoy ha cortado par de apéndices. Un muy buen encierro de la ganadería de Marco Garfias. De 6-5 sin duda alguna, destacó el corrido en cuarto lugar, el cual mereció el homenaje del arrastre lento. Rodrigo Ochoa al tercio y palmas, Luis Miguel Cuellar silencio, una cornada en el muslo izquierdo de 10 centímetros, y Nicolás Gutiérrez, después de un pinchazo, cortó una oreja en su primero, y el juez le otorgó la segunda oreja en su segundo, el que cerró plaza esta tarde en la Monumental. Una novillada interesante la que se ha lidiado de don Marco Garfias, que hace poco ese gran ganadero potosino del campo bravo mexicano, desgraciadamente se adelantó en el camino, y hoy los nombres fueron alusivos a sus gustos, su trayectoria, su profesión y lo que era don Marco Garfias. En paz descanse, y qué gran homenaje que le hayan embestido 5 de 6 en una novillada variapinta, sí, pero pareja de presentación en la Plaza México. Sí, la verdad, una novillada interesante. Particularmente me gustó muchísimo el que abrió plaza. Un novillo, yo lo sentí pequeño, la realidad es esa, con poca cara, pero que tenía un fondo y tenía una clase extraordinario. Se templaba en los muletazos de esos que iban arando y que te hacen sentir el toro de una forma muy especial. Yo, sentado en el tendido con el público que estaba alrededor mío, de verdad se mostró muy, muy emocionado con lo que estaba pasando al ruedo con ese novillo, porque tuvo esa magia de la transmisión, Carlos, y creo que también el corrido en tercer lugar tuvo ese fondo de clase importante. Creo que la verdad sí, una novillada interesante, que me quedaría además quizá con el cuarto toro, el cuarto novillo, que creo que también tuvo momentos ahí interesantes, y el caso de Luis Miguel Cuellar hizo el esfuerzo, estuvo ahí, pero después de esa fuerte voltereta donde se lleva la cornada en el primer toro de su lidia, el primer novillo de su lidia, creo que se desconfió un poco y se le echó la tarde encima. La verdad, un novillero que teníamos ilusión también de verle, pero creo yo que especialmente con los invitados que tenemos hoy, siempre hablar de la pasión de vestirse de torero, tiene que mostrar algo distinto, ¿no? Y tiene que llevar justamente ese fondo de mostrar lo que lleva un novillero dentro, que no necesariamente siempre es la academia perfecta ni la maestría, sino la entrega y esas ansias de novillero, como dijo Agustín Lara. Vamos a presentar a nuestros invitados que nos honran con su presencia esta noche aquí en esta mesa de trabajo de Grupo ABC Radio. El matador de toros, Manolo Mejía. Manolo, qué gusto tenerte una vez más en este programa, que es tu programa, y que platiquemos de toros. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos, buenas noches, muy bien, muchas gracias, muy contento. Buenas noches, Lalo, buenas noches, Ernesto. Buenas noches. Pues aquí con el gusto de siempre de estar hablando del tema taurino, de la fiesta brava, y ahora que, bueno, pues está celebrándose la temporada novilleril y que está por cumplirse un aniversario más de la muerte de Valente, pues creo que hay argumentos para poder hablar de toros, ¿no?
El matador Ernesto Belmont, el torero de la sonrisa eterna. Ernesto, bienvenido, qué gusto volverte a tener en esta mesa de trabajo. Muchas gracias, como siempre agradecidos en esta casa que siempre nos recibe cuando nos hace falta venir a platicar de toros, pues aquí nos abren las puertas y por supuesto orgulloso de estar con buenos amigos. Gracias. Pues ya son 31 años del fallecimiento de Valente Arellano. Ustedes fueron una generación importantísima de la baraja menor. Hacemos alusión porque estamos en temporada de novilladas. Había pasión, había euforia, había deseos de ver a estos tres toreros cada que se les anunciaban en las diferentes plazas, sobre todo en la Monumental. A muchos no les gusta que hablemos del pasado, pero me parece que es muy importante el que el público nuevo que nos escucha conozca qué sucedía, y no hace muchos años, estamos hablando de hace 32 años, exactamente, no hace mucho. Sí, son algunos años, sí, pero ya pesan. Pero la México tenía grandes entradas con tres novilleros que hicieron una auténtica revolución dentro de la novillería. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué falta esa pasión en los tendidos? ¿Y qué les ha hecho falta también a los novilleros para que surja esa emoción en temporada de novilladas en el ruedo, en particular en el de la México? Manolo. Mira, son muchas cosas, ¿no? Lo principal es que los muchachos tienen pocas oportunidades actualmente de torear, de foguearse, de coger sitio y sobre todo llegar a México como novilleros punteros. Anteriormente nosotros toreábamos muchas novilladas en provincia, teníamos oportunidades de irnos preparando, fogueando para llegar a pisar la Plaza México como novilleros y llegar con cierta preparación, cierta madurez y sobre todo pues con la expectación de la gente de que tenía que ir a vernos, a ver cómo había pasado ese aprendizaje, ese tiempo de preparación y demostrarlo en la Plaza México, ¿no? Eso por un lado, y por otro, pues yo creo que lo que estamos viendo que carecen muchos jóvenes actualmente, que son realmente las ganas de querer ser, tienen, yo siento que en la actualidad tienen muchos apoyos, tienen muchas facilidades. Muchos pueden decir que hay pocos festejos, o podemos decir que hay pocos festejos, pero hay una generación de muchachos a los que se les ha dado mucho apoyo y desgraciadamente en el ruedo no reflejan todo ese apoyo que se les brinda, tanto en el campo con novillos a puerta cerrada, con novilladas. Tienen ahora la ventaja de ver videos, corridas de toros, en fin, una cantidad de posibilidades de poder asimilar, de poder aprender, de poder encontrar pues una personalidad que les permite a ellos mostrarse ante la gente, ¿no? Vemos, por ejemplo, el día de hoy 1 o 2 muchachos que salen en plan de cuidar más el aspecto técnico, que realmente mostrar esas ganas de querer ser, esas ganas de querer sobresalir y mostrar ese avance que tienen que demostrar los novilleros después de que ya debutaron hace 3 o 4 años en la Plaza México, ¿no? Entonces, son situaciones que muchas veces les echa uno en cara a los muchachos porque, pues en lo personal, y aquí no me dejará mentir Ernesto, cuando salíamos a la plaza, pues salíamos realmente a pelear un sitio, a defender lo que queríamos alcanzar y a eso generaba la pasión, eso generaba la entrega, eso generaba pues la ilusión de que la gente iba a vernos con agrado. Éramos distintos en nuestra forma de interpretar el toreo. Ahora todos quieren encasillarse en una escuela, en una técnica, en una línea, y eso no permite a la gente realmente tener una diversidad de estilos y sobre todo pues que haya partidarismo, ¿no? Y bueno, hay que recordar también, Carlos y Eduardo, que en aquella época estaban temporadas grandes, por ejemplo La Florecita, Acapulco, Zihuatanejo, Puerto Vallarta, eran empresarios que nos daban la oportunidad daban 15 o 20 novilladas por temporada, en donde podíamos estar los novilleros, e incluso en provincia, cerca por aquí en Hidalgo, Tlaxcala, daban festejos de novilladas, lo que ahora ya son para solamente matadores de toros. Había más espacios todavía para torear en pueblos, incluso también festivales, porque además de torear de novilleros, toreábamos en festivales, se daban mucho
muchos eventos y fiestas pequeñas, pero toreábamos de alguna forma, le veíamos la cara a los novillos muy seguido porque teníamos esa oportunidad. Sí, había dificultad, como en todas las épocas, de poderte meter a los carteles, pero sí había más oportunidades de novilleros. Y también lo que decía Manuel, que pues respetar tu estilo, tienes que desde muy a inicio de tu carrera tener muy consciente de cuál es tu forma de interpretar tu toreo, ¿no? Se torea como se es, decía el maestro Belmonte, y así es como tienes que hacerlo. Entonces, cuando tú quieres cambiar tu forma de torear y parecerte a otro torero, se nota que no responde. Así pasó con este novillero, el segundo novillero, Luis Miguel Cuellar, que estuvo intentando, pegaba pases y pases y pases, no decía nada. ¿Por qué? Porque no estaba sintiendo lo que estaba haciendo. ¿Hacemos una pausa? Adelante, Eduardo. Bueno, sí, la verdad es que coincido completamente, Manolo, Ernesto, porque creo yo que justamente falta esa hambre de ser. No, creo que efectivamente, creo que muchos muchachos que se les apoya de muchas maneras, porque hoy, francamente, caray, para ir a un tentadero van en carro del año y los tienen que además tienen que regresar temprano porque tienen que ir a la novia y no sé cuántas cosas, ¿no? La realidad es que creo que este afán de tratar de ser de una sola forma o de un concepto que creen que es el exitoso está muy lejos de la esencia del toreo, porque además considero que hoy también a los muchachos les falta esa inspiración de encontrar a quién parecerse. En la época de ustedes, por supuesto, veían a los grandes, al maestro Manolo, al maestro Eloy, al maestro Curro, era querer ser como ellos y verlos en carros lujosos y con todo lo que ganaban como toreros. Ustedes tenían también esa ambición y peleaban ese sitio de una forma que bien lo acabas de describir, Manolo, porque así era efectivamente como tenía que ser, ¿no? Y salían, sobre todo también en la creatividad de los quites, que creo que es un tema muy importante. Ahorita nos contestan esto que está platicando Eduardo Castillo, me parece muy interesante. 5518-7760, @consentido Tauri. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato. Estás escuchando Consentido Taurino. (5518-7760), 5518-7760, @consentido Tauri. Pues van a cumplir 31 años del fallecimiento del diestro lagunero Valente Arellano, que formó esa gran tripleta que todo mundo recordamos de la novillería, junto con los matadores Manolo Mejía y Ernesto Belmont, que aquí nos acompañan. Vamos a recordar al gran Valente Arellano a 31 años de su muerte. Valente Arellano Salum, quien nació en Torreón, Coahuila, el 30 de agosto de 1964, es la imagen viva de lo que se pide y debe ser un novillero. Se dice que de niño devoraba libro tras libro sobre la historia del toreo, gracias a la excelente biblioteca con la que contaba su padre, don Valente Arellano Flores, enólogo de profesión y gran aficionado práctico, a quien lo unió una estrecha amistad con don Fermín Espinosa Armillita, gracias al gusto por la cultura vinícola del maestro saltillense. Él escuchaba atento los consejos que don Fermín daba a sus hijos y a los novilleros, lo que terminó de marcar el rumbo torero de Valente, que atesoraba cada indicación del maestro Armillita con el anhelo de ponerlo en práctica, lo cual pudo lograr a los 15 años cuando debutó de luces en la plaza de Ciudad Lerdo el 21 de octubre de 1979, al lado de Alfonso Hernández el Algabeño, un novillero ya cuajado, y ante un encierro de la ganadería de Santa Cilia. Esta tarde cortó una oreja, pero más allá del apéndice, impactó su recia personalidad, la actitud de intentarlo todo, su gran carisma y el no dejarse ganar la pelea por nadie. Debutó en la monumental Plaza de Toros México el 26 de septiembre de 1982. Lo acompañaron en el paseillo Lalo Flores y Manolo Rodríguez. Ese día cortó 2 orejas al novillo Tanguito, de Rodrigo Tapia, lo que le valió repetir 3 tardes más dentro de la misma temporada novilleril. Fue ahí que surgió una fuerte rivalidad con sus alternantes Manolo Mejía y Ernesto Belmont, quienes formaron una trilogía de época,
que llenaba la Plaza México hasta el reloj y la ponía en pie y al borde de la locura, con las réplicas en quites, banderillas y faenas, ya que ninguno de los tres se dejaban ganar las palmas por nadie. 1983 fue un año de altibajos por lesiones y fracturas que cortaron la racha triunfal que llevaba. Pero superando todo, toma la alternativa el 4 de junio de 1984 en la Monumental de Monterrey, de manos de Eloy Cavazos, fungiendo como testigo Miguel Espinosa Armillita Chico. Esa tarde cortó una oreja al toro de nombre solitario de San Miguel de Mimiahuapan. Solamente pudo cumplir 9 festejos como matador de toros, ya que exactamente 2 meses después de su doctorado, contando con 19 años de edad, sobrevino el gravísimo percance que le ocasionaría la muerte el 4 de agosto de 1984 al impactarse en su motocicleta a muy alta velocidad en las calles de su natal Torreón. Torero pundonoroso, entregado, carismático, con hambre de triunfo y de llegar a ser la primera figura de la torería mexicana. A 31 años de su partida, recordamos al gran hijo, amigo, compañero y torero por siempre, el valiente Valente. Para Consentido Taurino, Maggie Mendoza. Ahí está el recuerdo para el gran Valente Arellano. ¿Qué hubiese sido de él? De no haber ocurrido aquel percance, pues no lo sabemos, pero desgraciadamente aquel accidente en motocicleta le cegó la vida a un torero que murió como vivió la vida, de esa manera tan intensa, tan intrépida, un diestro muy valiente, un diestro espartano, un torero que no le asustaba absolutamente nada, que tenía una gran personalidad, que conectaba con el público, que tenía un estilo propio, como también lo tenía y lo sigue teniendo, por supuesto, cada que ahora torea en festivales el maestro Manolo Mejía, con su técnica y la personalidad de Ernesto Belmont, sí, un torero carismático, cada quien en su manera de sentir e interpretar el toreo. Yo creo que eso era lo rico de aquel entonces, que provocaba pues esos agarrones sensacionales en la Plaza México. Y sobre todo revivir, la verdad, ahorita fuera del aire lo recordábamos, pero esa tarde de los quites fue de locura, la creatividad con el capote, la verdad es que la inspiración del momento con el sombrero de charro, de hacerlo, ¿no? O sea, esa necesidad, como bien expresaban, de sacar del alma, sacar de adentro la ilusión de vestirse de luces y de estar en la plaza de toros más grande del mundo. Efectivamente, y mira, puedo decir que fuera del ruedo nos llevábamos, convivíamos, llevábamos una buena amistad, pero dentro del ruedo, pues cada quien tenía que salir a defender lo suyo y a no dejarse ganar la pelea, y si ya se atravesó, pues yo también me voy a atravesar, y aunque no me correspondiera, me tenía que atravesar. ¿Por qué? Porque no te podías quedar ahí a la saga, ¿no? Era curioso porque incluso hasta en los entrenamientos nos encontrábamos. A veces iba yo, por ejemplo, a Chapultepec, veía a Manolo Mejía, y ya estábamos viendo a ver qué estaba haciendo el torero, a ver qué tenía para el domingo. Y yo decía, oye, eso era otra cosa. Y me iba yo a los viveros de Coyoacán y a veces me encontraba yo a Valente Arellano y ya estábamos viéndonos a ver. Incluso ahí mismo nos retábamos el desayuno para ver quién repetía un quite, a ver quién hacía un par de banderillas en todo lo alto en la penca, y los mismos matadores que habían en ese, me acuerdo, en los viveros de Coyoacán, se sentaban a Rus, a César Pastor, a ver el agarrón en quites en los entrenamientos. Sí, claro. Entonces, lógicamente, era una vergüenza, cada quien peleaba su papel, pero siempre con el afán de estar mejor uno que otro, ¿no? Y siempre teníamos un as abajo de la manga, no teníamos guardado algo que queríamos sorprender para el siguiente domingo en la tarde, y cuando nos encontrábamos había que intentarlo hacer, y además a veces nos salía, a veces no, pero la gente nos los agradecía. ¿Cómo recuerdan? Sin duda, sin clasificarlos de ninguna manera, dicho con todo respeto, pero en su forma de ser, Manolo, el torero académico, ¿no? El joven maestro, por su virtuosismo para entender sobre todo esa capacidad técnica, pero siempre con esa profundidad de llegar muy fuerte. Ernesto con esa creatividad, con esa inspiración, con esa forma de llegarle al público, con, no sé, además de la sonrisa, por supuesto, porque son cosas que se quedan para siempre, pero siempre con esa capacidad de sacarse ese as bajo de la manga, como el del sombrero de charro, ¿no? Y Valente, bueno, toda entrega, lo vimos volar cuántas veces,
eran maroma y se Entrega, volvían a valor, levantar y otra carisma. vez con la ropa hecha jirones, y era esa entrega incondicional. Hoy yo no veo a nadie ni remotamente lejos de ninguna de esas tres formas. Con todas y las escuelas extraordinarias que hoy que creo que están encasillando a los toreros, lejos de darles esa oportunidad de creatividad. Fíjate que ahorita que dices de las escuelas, yo le echo un poquito de responsabilidad a las escuelas taurinas. Es que mira, por ejemplo, fui a ver una escuela taurina, Rafaelillo, por ejemplo, mi compadre que estuvo ahí en Zacatecas, los vi, y empiezan a hacer un ejercicio, el mismo ejercicio 10 novilleros, a la Verónica, la misma pegan los 10, o sea, es difícil que hagas en paquete a un torero, o sea, no puede ser 10 toreros haciendo lo mismo y enseñarles. Sí, a cartabón. Claro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su forma de interpretar el toreo. Las escuelas sirven para enseñarte qué es la fiesta, que agarras el capote, pero cada uno debe de soltar cada uno de sus sentimientos. Entonces, por ejemplo, tú ves a un novillero y ves que pega muy bien una media Verónica, dices, bueno, no hagas un quite y chocolines porque eres muy regular, pero pega 3 medias Verónicas y con eso vas a acabar con la plaza. Y esto, quiero decirte que tanto el papá de Manolo Mejía, como el papá de Valente Arellano, como mi tío Enrique Rovira, que eran la gente que estaba atrás de nosotros, eran gente que eran unos románticos 100% de la fiesta, claro. Lo vivían. Entonces atrás de nosotros había un romántico que te transmitía cosas buenas, positivas para enseñarte. Te enseñaban desde cómo también, ¿no? Vestirte, desde cuando estábamos niños ya nos enseñaban a ponernos el añadido, jugando nos poníamos el añadido. Tú ves toreros que no se saben poner el añadido solo. Bueno, no ni sabes vestirse. No, ni vestirse hoy día. Entonces eso era un juego para nosotros, pero era con mucha seriedad. Tus papás hablaban de toros y hablaban de un juego pero realmente eran cosas serias. Y aquí se ve que muchos de los maestros o de la gente que está atrás de los toreros no son gente que esté muy adentro y se les ha acabado ese romanticismo. El romanticismo eran esos toreros que tenían creatividad y tanto mi tío, por ejemplo, decía, oye, yo ya te enseñé a torear a la Verónica, pero ahora vete a buscar al maestro Luis Castro, el soldado, porque él torea a la Verónica. Ahora vete a buscar al maestro Gregorio García, porque él pone banderías. O sea, me mandaban con maestros, cuando ya él daba lo más, me mandaban con maestros, pero ¿qué maestros? Sí, claro. Y así también andábamos todos, buscando un maestro que nos diera un tip. Después de la pausa nos platican el recuerdo de aquella gran generación novilleril. Tras bambalinas platicábamos hace unos instantes que no solamente en aquel entonces era la tripleta novilleril de Manolo, Ernesto y Valente. Había más novilleros en una gran generación de jóvenes que buscaban llegar a las filas de matadores de toros. 5518-7760, @consentido Tauri. Yo soy Carlos Flores. Pausa y volvemos. Estás escuchando Consentido Taurino. Manolo Mejía nació en el barrio de Tacuba, en México, Distrito Federal, el 21 de mayo de 1965. Atesoró las enseñanzas de su maestro, el mandón Manolo Martínez, quien confiaba en las aptitudes de su alumno. Tomó la alternativa el 22 de enero de 1983 en la Plaza La Luz de León, Guanajuato. El 17 de octubre de 1993, durante una actuación en un jueves taurino en la Plaza México, su carrera despuntó gracias a la gran faena que bordó al astado costurero. A partir de ese momento, empezó a ser contratado para alternar con figuras del toreo ya consagradas y a dar la cara por la torería nacional. El 27 de noviembre de 1994, al lado de Enrique Ponce, indultó a Salamero de Manolo Martínez en la Monumental de Insurgentes. Estoqueó más de 130 toros en la Plaza México, destacando a las faenas a Costurero, Salamero, Desvelado y Miguelón. Se retiró el 2 de diciembre de 2012, lidiando a los toros de Marco Garfias, Cuijo y Alicoche, al que le cortó una oreja, para después, en una emotiva escena en los medios, don Pancho, su padre, y su hijo, Emanuel, le cortaran el añadido y Manolo, emocionado, soltara una paloma blanca en señal de despedida, bajo las palmas, el reconocimiento y el cariño del público del Coso Capitalino. 5518-7760, 5518-7760.
Pues aquella fue una gran época de novilleros y había una camada extensa, además de Manolo Mejía, Ernesto Belmont y Valente Arellano. Sí, había muchos toreros con muchas cualidades, con posibilidades. Desgraciadamente, pues ellos no estuvieron en esa tercia, ¿no? Pero creo que fue una temporada muy completa. Estaba Luis Fernando Sánchez, estaba Sergio González, David Bonilla, Carlos Vidal, Lalo Flores, en fin, muchos toreros que tenían cualidades, que eran novilleros importantes en su ciudad natal y pues daban forma a una temporada que duró pues más de 20 festejos. Y bueno, y otra cosa como que comentábamos precisamente, que la falta de constancia en los triunfos. Fíjate, en ese entonces tú cortabas una oreja y a los 8 días estabas repetidas en la Plaza México. A más tardar 15 días. A la más tardar a 15 días. Y además, déjame decirte una cosa, no creas que nos escogían las novilladas, nos echaban la de chile, la de dulce de melón, y en esa temporada se alargó la temporada, y como se acababan las novilladas, nos echaron novilladas ya con 480, 470 kilos de promedio, ya eran corriditas de toros, y eso también nos sirvió mucho. Pero la constancia del empresario, que nos ponía cada 8 días o cada 15 días, nos repetía y nos combinaba. En este caso, por ejemplo, teníamos la cuestión de que habíamos triunfado los 3, después salía, por ejemplo, Valente, a los 8 días ya estábamos Manolo, Sergio González y tu servidor. A los otros 15 días ya era un mano a mano, Manolo Mejía y Ernesto Belmont. A los otros 20 días ya estaba toreando Manolo con Valente. Por decirlo, alternaba a los triunfadores o a los chavos que estaban empezando con los triunfadores, y eso fue la constancia que tuvo esa temporada, ¿no? Pero además, obviamente, ese éxito se reflejaba en el tendido, en la taquilla, porque la gente se metía y permitía que las novilleras pudieran continuar y seguirse dando. Porque hoy, francamente, con las entradas tan pobres que hay, prácticamente, salvo la excepción de Aguascalientes, que está teniendo tanto éxito estos últimos 5 años, hoy por hoy es muy difícil. Cualquier empresario dice, dar novilladas no puedo, porque es perder dinero negocio. Seguro, no hay negocio, no hay oportunidad, aunque le den oportunidad a los novilleros, no va a pasar absolutamente nada, y prefieren 1000 veces dar corridas de todo. Bueno, y además en esa época ganábamos dinero de novilleros, Además cobrábamos, que eso era lo más importante, y ya deja de ganar dinero, no nos costaba dinero, realmente nos ponían, triunfabas, ibas a Guadalajara, ibas a Acapulco, volvías a repetir en Puerto Vallarta, vaya, teníamos opciones de ir y venir. Ahora ya les hace muy difícil a los novilleros, porque les piden que sigan poniendo su toro, que sigan pagando sus gastos, sus picadores, y eso pues lógicamente merma las facultades de cualquiera, aunque tenga mucho dinero, ¿no? Pues ahora hay dos triunfadores ya en esta temporada chica, ojalá y los veamos pronto. Sí, el caso de Nicolás Gutiérrez y el caso de Diego Emilio, ¿no? Diego Emilio, correcto. Yo decía Antonio Mendoza, no. Diego Emilio, que también es un muy buen novillero, que cortó la primera oreja de la temporada, así que más adelante hacer una combinación interesante seguramente se dará en la Plaza de Toros México para que veamos algo. Tampoco hay mucho hoy día, en los últimos, no sé, cuando menos 3 años, de dónde echar mano. Antes había pues una camada interesantísima de novilleros. Más atrás Rodolfo Rodríguez el Pana y su irrupción también como novillero en la Plaza México, llenándola de bote en bote, etcétera. Yo creo que esa diversidad de estilos es fundamental que se recobre en la tauromaquia, porque el toreo son formas, el toreo son estilos, el toreo es personalidad, el toreo no puede ser mecánico, no puede ser acartonado, no puede ser copia calca de, si no, no hay emoción. Y lo que necesitamos es pasión, son agarrones en el ruedo. Los novilleros que se olviden de torear bonito, los novilleros queremos verlos entregarse, colgados de los pitones de los toros. Veía esta semana, justamente preparando el programa de esta noche, videos de los agarrones que se daban Manolo Mejía, Ernesto Belmont con Valente Arellano. Como ya decías, Eduardo, a Valente, bueno, le daban los toros a llenar, pero se levantaba el tipo con un hambre, una determinación, iba por la muleta otra vez, otra vez. O sea, le dolía un golpe, claro, pero se levantaba y tenía la misma cara de satisfacción de estar disfrutando lo que hacía, aunque fuera una voltereta. Es más, faenas feas, no limpias, no pulcras, como lo que hoy pero día. Las ganas, gusta la mayoría. Pero las ganas. Acababa una tanda, o cualquiera de nuestros dos invitados,
en la mesa de trabajo. Acababan una tanda, volteaban al tendido y bueno, la México de pie, la México aplaudiendo, el público enloquecido, sin torear bonito. Oye, además, yo creo que lo importante, retomando tus palabras, Carlos, ¿qué sentían ustedes cuando estaban detrás del burladero de matadores y veían triunfar al otro? No, te daba rabia. Hierve la sangre. Te daba ¿no? rabia. Mira, yo tengo una anécdota, a lo mejor no se le he contado a Ernesto, a lo mejor sí lo contamos, pero toreamos una sola corrida de matadores todos los tres juntos, en Texcoco. Y tuvimos la fortuna de llenar la plaza, de que hubiera expectación. Yo no tuve suerte en el primer toro. Ernesto en su primero salió de rodillas y empezar la faena por alto. Y estábamos en el callejón, Valente y yo. Dice, este canijo ya se nos está yendo por delante, ¿y ahora qué voy a hacer yo? O sea, ya empezaba a pensar que iba a salir a hacer a su siguiente toro, o sea, el primero de su lote, para no dejarse ganar la pelea. ¿Me explico? Entonces, ese era el celo que había entre nosotros. Te digo, nos llevamos muy bien fuera del ruedo, pero dentro del ruedo era tratar de defender nuestro sitio y tratar de no dejarse ganar la pelea. Hoy vimos un novillo en el cual le dieron 3 puyazos. Y no hubo un solo quite de ninguno de los muchachos. Esa falta de rivalidad, esa falta de realmente tener ambición por hacer algo. Estaban con su capote ahí precargados. Eso no es posible, ¿eh? Y luego dormidos los apoderados. Lo ven en videos, y lo ven en corridas, y lo ven con toreros, y no despiertan esa imaginación. Y fíjate que cuando repitieron el día que se llenó la plaza, o esto que hicimos los quites el 7 de noviembre, cuando nosotros repetimos a los 15 días. No, a las 3 semanas. A las 2 semanas, 3 semanas, repetimos en la Plaza México, el mismo que repitió el mismo cartel el doctor. Mucha gente de la prensa decía, es que nunca segundas partes fueron mejores, porque estaban seguros que nosotros teníamos preparado ya el número de invitarnos con las banderillas y los quites. ¿Y por qué no? Dijimos, ¿por qué no? Parecía que estuviera predispuesto, ya que iba a ir preparado. Pero ¿qué crees? Que la gente estaba preparada y incluso dejábamos muy crudo a nuestro novillo porque sabíamos que iba a salir uno, aunque no le correspondiera, y nos invitábamos, decíamos, ahora tú también sale a mi toro. Entonces, había esa cuestión de permitirnos salir a hacerle un quite a tu toro con la condición de que del otro también ibas a salir, o sea, no íbamos a hacer gestos. Hace poco, un novillero que yo llevaba, le dije yo en una plaza en Aguascalientes, le digo, crúzatele en el quite al torero que está toreando ahorita. Bueno, le correspondía el quite. Uy, se enojó, el novillero fue a reclamarme a mí, directamente me encaró que por qué lo hacía. Le dije, oye, dile a tu apoderado que esto no es era tú con el toro. Ustedes allí háganse pedazos, yo soy el apoderado, yo soy lo que yo estoy alimentando al novillero. Esto habla de que no tienen, o sea, se ofenden ya los novilleros y les toca sus toros. No, eso no debe de existir en esta fiesta. Pues yo creo que no conocen ni el reglamento, pues. Además, lo más triste, que desconocen la riquísima historia de nuestro toreo. Digo, pensando una cosa, ¿cuántos quites existen? Sí, no 30, muchos. Mínimo 30. Mínimo. Y además es increíble que vemos exactamente los mismos, durante años llevamos chicuelinas, exactamente las mismas. Hoy alguien se atrevió a hacer una calecerina y que la rescató, pero la verdad es que hay un libro extraordinario que hizo el Zapopan, Alas de Mariposa, con un video también muy bueno, donde muestran todos los que vio, pero además de eso se pueden seguir inventando, ¿no? Yo ya no veo esa creatividad tampoco de tratar de expresar algo distinto. ¿Por qué no hacer algo que nadie hace? El último que ha tenido inventiva para hacer quites es Humberto Flores. ¿Humberto? Sí. No, y además ese era el reto, no repetir un quite. Ese era un reto para nosotros. Decía, ya hizo una chicolina, ahora va a hacer otro. Y a veces hasta improvisábamos. La Valentina la inventó en una cuestión, en una plaza, cuando ya no sabía qué hacer, se agarró y empezó a inventar cosas y salió la famosa Valentina. Eso habla de que estaba mentalizado en estar haciendo sus cosas, y bueno, de eso se habla, de ser creativos. Esto del toreo es un ejercicio mental, que entre más reaccione tu cabeza y tu forma de expresar lo que quieres hacer, en 5 minutos que tienes o 10 minutos que tienes toreando, tienes que demostrar que traes todo adentro, porque esto se acaba rápido, se va, en una tarde puedes triunfar y en una tarde se acabó tu vida taurina. Es que los novilleros hoy, bueno, si a los matadores les pasa, se lían el capote de paseo en el túnel de la México y hacen el paseillo ya derrotados, Sí. Derrotados, por todo esto que les hace falta, desde la preparación, desde la mentalidad, desde la convicción de ir por el objetivo claro que se deben de trazar los toreros, que es triunfar, que es ser figuras, comer de esto que está bien complicado. Si siempre ha estado difícil.
Acabo de estar en la ganadería Piedras Negras y pues lógicamente estuvieron matadores importantes, matadores de toros y 3 o 4 novilleros. Y, lógicamente termina la tienda, se reúnen los matadores alrededor de la mesa, el ganadero. ¿Sabes dónde estaban los novilleros? Afuera con el teléfono celular, tomando sus fotografías. En lugar de estar pendientes de lo que están hablando los toreros, estaban hablando de cómo habían salido las vacas, el ganadero qué opinaba, de cómo habían estado, y los novilleros afuera sentados con un teléfono ni siquiera les interesaba la plática. Eso te habla de que ya ni esa vergüenza están teniendo los novilleros, se les está perdiendo, hasta la tecnología los está llevando por otro camino. Voy a hacer una pregunta que pareciera tonta, pero creo que tiene mucho fondo, porque además su respuesta creo que va a ser muy valiosa. ¿Qué se aprende justamente en la mesa de una casa brava? Pues es que nomás escuchar a los toreros, a los ganaderos, sus opiniones. Pues, oye, pues, si tú estás escuchando lo que opina de sus toros el ganadero, te va a dar una idea de qué es lo que vas a encontrarte tú después cuando vayas a torear sus toros. O sea, vas a una tienda y vas a ver lo que hicieron las vacas. Dice, esta vaca le vamos a echar tal toro, y dices, ¿cuál será el toro que le va a echar de Piedras Negras? Te imaginarás esa vaca con esa sangre que tiene de bravura y con un toro que le indultado tal torero, ya te puedes dar una idea de más o menos la genética, aunque a lo mejor al final no sepas, pero claro, por lo menos escuchar lo que dice el ganadero, qué es lo que opina. ¿Por qué? Porque al final te vas a encontrar con los hijos de esas vacas, y eso es lo que tienes que tener, saber lo que vas a torear. Exactamente. 55-18-77-60, qué sabrosa plática, 55-18-77-60, ojalá hay muchos novilleros y gente del medio taurino profesionales nos estén sintonizando. Yo sé que sí. Hacemos una pausa y volvemos. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Estás escuchando Consentido Taurino. Ernesto Belmont nació en la Ciudad de México el 24 de noviembre de 1958. Se doctoró el 24 de julio de 1983 en el Embudo de Insurgentes. El 7 de noviembre de 1982, en la monumental Plaza México, nos legó un hecho que ya es leyenda. Fue en el tercio de banderillas cuando Belmont invitara a banderillar al novillo sevillano, a Mejía y a Arellano, todos dando el máximo, colocando los aretes con un éxito rotundo. Al dar la vuelta al ruedo, en medio de la aclamación del respetable, el astado les embistió con fiera bravura. Belmont improvisó haciendo el quite con el sombrero charro que el teniente había arrojado a la arena, entusiasmado, quedando inmortalizada esa torerísima escena en una obra de arte realizada por el magistral pintor taurino Antonio Navarrete. El torero de la eterna sonrisa, hasta la fecha, no se ha despedido de los ruedos. (55-18-77-60) 55-18-77-60. Pues hablando de novilleros, hay uno que está dando la cara y fuerte por la baraja menor, mexicano, él es tlaxcalteca, y hoy toreó en las ventas de Madrid por segunda ocasión, y me refiero a Gerardo Rivera, y ha vuelto a dar una vuelta al ruedo, se ha quedado a cosa de nada de cortar el apéndice como en su primera comparecencia, hoy en las ventas de Madrid con el encierro de Martín Lorca y Escribano, cosas muy muy buenas trae Gerardo Rivera, que ojalá y pronto lo veamos debutar en la Plaza México. Ya triunfó en el Nuevo Progreso de Guadalajara, Jalisco. Es un novillero serio que hace el buen toreo y que, repito, hoy ha dado la nota una vez más, dando la vuelta al ruedo allá en las ventas de Madrid. Enhorabuena por él. Margarita Mendoza, las llamadas, buenas noches. Muy buenas noches. Pues aquí estamos ya para dar primero que nada los ganadores para el próximo domingo en la Plaza México. Son Raúl Riquelme, Joaquín Espinosa, Antonio Trejo, José Carlos Valadez, Enrique Suárez, Ricardo Medrano, Magdalena Ruiz, José Antonio Soto, Manuel Brito y Gisela Campos. Ya saben, todos ustedes después de las 12 del día pueden pasar a recoger sus cortesías aquí en las instalaciones de ABC Radio, Avenida Hidalgo, esquina con Paseo de la Reforma, con una identificación oficial y copia de la misma. Muchas gracias a todos los que han participado. Y bueno, tenemos las llamadas, Carlos.
Gisela Campos comenta que qué maravilla tener en el estudio y escuchar las palabras de estos extraordinarios maestros. De algún modo, Valente también está ahí, porque mientras se le siga recordando, no morirá jamás. Saludos y felicitaciones al equipo. Muchas gracias. Gerardo Romero felicita por el programa y así mismo a todo el equipo. Y lo mismo Enrique Suárez. José Antonio González, formidable novillada hoy en la Plaza México. Extraordinario encierro de garfias. Un saludo a los maestros Manolo Mejía y Ernesto Belmont, líderes de la novillería en los años 80. Gracias. Bien, también el señor José Carlos Valadez, felicitaciones al programa y qué buenos recuerdos de Valente Arellano. Antonio Trejo, felicidades por tan buenos invitados. Saludos al programa y a todo el equipo. Joaquín Espinosa Tenorio, felicita al programa. Lo escucha todos los domingos y nos manda felicitaciones, Carlos. Muchas gracias. Luis Medina, un saludo a Manolo Mejía, Ernesto Belmont, junto a Valiente Arellano. Dice que le quedaron grabados en la memoria todo lo que ustedes pudieron realizar en el ruedo y que jamás lo va a olvidar. Saludos a todo el equipo. Donatiu Salazar, también muy contento de estar escuchando a los matadores y al equipo. Gracias, Carlos. Es lo que tenemos hasta ahorita. Norma Vázquez en Twitter, estupendo programa, invitados de lujo, escuchando muy atentamente las palabras de los toreros Manolo Mejía y Ernesto Belmont. Gracias. @Carlos dice, me acuerdo de Sergio González y una generación después, Javier Escobar, el Fraile y Alberto Ortega. Pues sí, son muchos los toreros que salían en camadas. Así es. Y se presentaban en la México y en otros escenarios, como ya lo comentó el matador Ernesto Belmont, plazas que daban número importante de novilladas y que desgraciadamente pues hoy incluso pues ya han hasta desaparecido. Bueno, Villarreal, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos, pues un saludo a toda la afición de radio con sentido taurino y sobre todo saludarnos desde aquí al maestro Belmont y al maestro Mejía, recordando con mucho cariño y muchos recuerdos muy bonitos también de cuando fueron novilleros y compañeros precisamente de ese gran torero que fue también Valente Arellano, y deseándoles ahora sí que lo mejor ahora que ya están separados del ruedo, pero sobre todo mandándole un abrazo muy cariñoso al papá de Valente Arellano, al ingeniero, y pues ojalá pronto tengamos otros novilleros como ellos hace 30 años, 35. Y nada más desearle lo mejor también a Diego Silvetti, que mañana torea en Izcara al lado de Padilla y de Ferrera. Esperemos que reaparezca con bien en España, y pues un abrazo a toda la afición. Gracias, güero, un abrazo y muy buena semana. Igualmente. Arturo Bye. Macías, el Cejas, hoy en Azpeitia, allá en España, ovación y palmas, ha regresado a España. A Arturo Macías, y ojalá y se abra puertas allá, ¿no? Para que tenga contratos y toree. De hecho, toda la temporada se la está haciendo, creo que me parece que tiene ya un par de meses, y se va a quedar hasta el final. Está viviendo ahí en Sanlúcar de Barrameda y ya al fin toreó el día de ayer en Azpeitia. Pues señores, concluimos. Manolo, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitan los novilleros, la fiesta, para que se resurja desde estos inicios que son fundamentales las filas menores? Pues que realmente tengan vocación de querer ser, que tengan afición, que tengan ganas, que despierten ellos esa pues rivalidad que está ahí adormecida. Necesitamos, como decía Ernesto hace rato, que surjan toreros y que haya un torero cuña, que sea el que les apriete, que sea el que vaya haciendo punta de lanza para que pues vayan dándole sentido a una temporada novilleril que pues que hace tiempo, como mencionábamos y también comentábamos, hace tiempo no surge en la Plaza México una temporada novilleril que realmente capte la atención de los aficionados, no nada más de aquí de la capital, sino de todo el país. Ernesto. Sí, bueno, lo de siempre, lo que decimos, la ambición, el hambre por ser alguien en la vida es lo que te da querer ser torero y hay que demostrarlo. Y si no tienes esa ambición, esa hambre por ser alguien, por ser un torero, por ser una figura, por ganar dinero de esto, pues nunca vas a interpretar el toreo, jamás. Esto
para que lo escuchen los toreros o los novilleros, los que quieren ser toreros, pues decir que no nomás es un juego, no nada más es ponerse el traje de foquitos, como decimos, y pasar desapercibido, porque es más triste pasar por la vida sin ser nadie o ser un mediocre, a ser alguien que lo intentó por lo menos. Hay que hacerlo, intentarlo, pero sí dar ese pasito adelante, en donde, como decía el maestro Alameda, un paso adelante y se pierde la vida, un paso atrás y se pierde el arte, ¿no? Efectivamente, sin duda alguna. Eduardo. Y la verdad, bueno, esa vocación eterna, porque los dos hoy siguen comprometidos con la fiesta, están unidos a su profesión y lo van a estar hasta el último de sus días, y eso creo que también le falta esa visión a los jóvenes. Gracias. Pues hoy en Tezutlán, Puebla, un tercio de plaza, Jorge Hernández Gárate, vuelta al ruedo, Sergio Flores, oreja y oreja, salió hombros, Juan Pablo Yaguno, palmas y silencio. Pues gracias por el favor de su atención. Sí, además quería comentar que precisamente hoy Luis Ignacio Escobedo, que es un torero que yo apodero, cortó 2 orejas allá en Jalpa, Zacatecas, otras 2 orejas para César Montes, una oreja para Paco Dodol y otra para Guillermo Ibarra. Pues gracias por el favor de su atención, Manolo, gracias, Ernesto, gracias, yo soy Carlos Flores, buena semana, buenas noches, pósela muy bien. Qué bronce de qué campana valente, grita los vientos del mundo, valente.